Hola, muy buenas. Mi nombre es Hugo Núñez Ortega y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en la materia lingüística y yo escogí la variable social, clases sociales. Así que acompáñenme en este recorrido por Ariguanil Difícil Magdalena. ¿Cómo hablan aquí? ¿Cuál es ese grupo lingüístico? ¿Cuáles son sus jergas? Acompáñenme, disfrutemos un poco de estas tierras calurosas pero hermosas. El Difícil Ariguaní es un pueblo ubicado en el departamento del Magdalena. Consta con una riqueza cultural diversificada, el pueblo de las hermosas lomas como es conocido, que esconde dentro de ellas comunidades lingüísticamente ricas, que cuentan con jergas, con las cuales se entienden entre sí. Como toda población, se encuentra dividida entre clases sociales, donde la lengua juega un papel fundamental, es decir, ciertos grupos sociales tienen su propia forma de hablar y referirse a situaciones, acontecimientos u objetos que hacen parte de su entorno, jugando un papel importante el nivel de educación y la cultura entre localidades. Por ello recorrimos diferentes lugares de la población y le preguntamos a los moradores qué papel juega la clase social y si ésta tenía alguna influencia en la forma del habla de los habitantes. Cada quien tiene su modo, tiene su forma, depende de dónde se ha criado, con qué clase de cultura, entre qué clase de cultura se ha levantado, tanto hogareña como la que viene a la escuela de la vida. Por ejemplo, un rico le dice a la señora, mejor me le dices a la mucama que me traiga un tinto. Y uno acá, señor de casa, del populacho, hoy dice, hey, diga la manteca esa que me traiga un tinto. Otro lugar visitado fue la cancha de fútbol municipal, lugar frecuentado por personas de estratos diferentes, donde se le hizo una corta entrevista a un joven abogado que hacía parte de un equipo de fútbol de un barrio de estrato alto de esta localidad. 2-0, descontaron, pero bueno, llegó el 3-1 y bueno, eso le sumó al equipo. Mostrando un lenguaje moderado, a diferencia de otras personas de barrios diferentes de estratos más bajos de este municipio. El lenguaje nuevo hablar de estilo chibulero. Depende de la consecuencia como es mandar una cosa. En medio del recorrido nos encontramos con el señor Rafael Ríos, comunicador social, perteneciente a la emisora local del pueblo Poder Estéreo, sobre qué papel juega esta variable social en las comunidades y obtuvimos esta respuesta. La lingüística tiene mucho que ver más con el tema de educación, contexto cultural, contexto tradicional y el léxico que maneje cada una de las comunidades. Un ejemplo de esto es que puede que una persona tenga mucho dinero o tenga mejor clase social que otra y aún así se expresen iguales y quieran darse a entender igual porque depende de la crianza y de la educación que recibió desde el inicio. Si una persona por X o Y motivo llega a tener por su clase social mayor educación, tendrá un léxico diferente a la persona que no pudo tener bastantes recursos para los estudios o para el tema académico. Sin embargo, eso no le impide expresarse de la misma forma en que los demás se pueden expresar y llegar a entender lo mismo. Eso tiene mucho que ver con cómo nosotros vemos el contexto en el que estamos y cómo en la comunidad nos apropiamos del lenguaje para entendernos unos a otros y para dar a conocer nuestras opiniones con el mismo tipo, ya sea de las mismas palabras o en el mismo sentido literario o lingüístico. Del mismo modo se le preguntó al director de la emisora Ron Rafael Ríos Liñán, comunicador social y con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación, el cual nos da su opinión sobre el impacto de esta variable social. Las clases sociales afectarían en el sentido de que cada clase social tiene una jerga diferente o manejan una lingüística diferente a raíz de la capacidad que ellos tienen, ya sea la capacidad intelectual que ellos han adquirido. Entre más conocimiento tiene la persona de la parte lingüística, se va a expresar de mejor manera. Pero como cada comunidad maneja esa jerga, ellos logran entenderse sin tanta figura literaria. Las jergas hacen parte de la comunidad del habla y de la comunidad lingüística, como por ejemplo los anuncios dicen que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, y esto en palabras del juglar vallenato Enrique Díaz es resumido: el que no bebe se muere y el que bebe también. El impacto de la clase social en lugares como este es notorio, pero hace parte de la cultura de los ariguanenses, que utilizan jergas con la cual hablan y se diferencian
pero al final se logran entender y disfrutan de su riqueza cultural.